Ya, si les parece, a comenzar con la primera ponencia que va a tener lugar en la mañana de hoy, que corre a cargo de Antonio Hernández Díaz y que lleva por título Hablar hasta entenderlo, el Rincón 25 años después. Yo creo que Toño no necesita casi presentación aquí. Yo creo que es un referente en la historia del Rincón. Él defendió la ILP del Parlamento hace ya estos añitos con los que contamos con la ley, y además fue el primer presidente de nuestra coordinadora. Entonces, bueno, pues es un lujo contar hoy con su intervención aquí. Le cedo ya, por tanto, la palabra, agradeciéndole su participación. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la asistencia. Voy a la tarea porque tenemos poco tiempo y bien, lo voy a leer para intentar no salirme de la franja horaria que nos han dado a cada uno de los ponentes, ¿no? Hablar del Rincón 32 años después es el reto que tenemos por delante. Resulta esperanzador que estemos conmemorando el 25º aniversario de la Ley del Rincón y el 20º cumpleaños del Plan Especial y del Programa Operativo de Desarrollo Agrario. Trataré de no apartarme de lo prometido en el título, hablar hasta entenderlo, porque estoy convencido de que es posible mejorar nuestras conversaciones sobre el futuro de la zona, siempre y cuando éstas reúnan algunas condiciones de las que hablaré. La mera oportunidad de seguir dialogando 30 años después da alas a la esperanza y a la innovación, aunque al mismo tiempo nos compromete con una enorme responsabilidad cívica. Una mala solución para el Rincón es peor que una no solución, pero seguir sin resolver nada en la zona empieza a resultar insostenible e incluso arriesgado. Hoy tenemos la posibilidad de inaugurar un nuevo ciclo de conversaciones sobre el futuro de la zona, pero ello demanda como primera condición constatar qué ha ocurrido durante las últimas décadas dentro y fuera del Rincón. Por eso señalaré algunas ideas sobre la situación de nuestro mundo que describiré como una especie de nave a la deriva, en cuyo interior, como Ulises, trataremos de no zozobrar del todo en el caso del Rincón. Es muy probable que en medio del oleaje nos resulte difícil conducir nuestra barcaza al mejor de los puertos posibles. Al menos debemos ponerla rumbo hacia un lugar donde colapsemos mejor. Esto supone dos cosas: que tenemos que hablar hasta extendernos y que algunos de los intervinientes en el Rincón sean capaces de mostrar la valentía de Ulises para embarcarse en busca de Ítaca, que serían las buenas ideas. Siempre da miedo de salirse del guión. Incluso Ulises lo tuvo cuando Menelao y Palamedes lo visitaron en busca de expedicionarios para la guerra de Troya. Y hablo de Ulises porque las metáforas son un buen recurso para alcanzar acuerdos en asuntos complejos como el nuestro. Ortega dijo que las metáforas constituyen un paso previo a la elaboración de nuevos conceptos capaces de apreciar la vida. El Rincón necesita entonces nuevas metáforas, y para hablar de ellas he organizado mi reflexión en dos bloques que vienen antecedidos por un prólogo y jalonados por una conclusión en la que volveré a Ulises. Pero antes de entrar de lleno en mi reflexión, quisiera recordar a dos buenos amigos, Domingo Domínguez y Fernando Esteves, que hoy no pudieron venir porque se fueron lejos. Un reputado investigador en neurociencia afectiva, soy psicólogo, Richard Davidson, dice que la base de un cerebro sano es la bondad. Solo añadiría que la bondad es uno de los principales ingredientes de otro mundo posible. Quienes conocimos a Domingo y a Nando sabemos que Richard Davidson está en la verdad. Aquellos dos amigos no solo fueron hombres buenos que lucharon por un mundo mejor, sino que nos hicieron mejores a los que lo conocimos. Charles Chaplin hizo un inolvidable discurso también sobre la verdad en los tiempos del nazismo, que bien podría ser un alegato para nuestros tiempos confusos. También quisiera agradecer a la coordinadora que haya vuelto a confiar en mí para este cometido. Lo hizo cuando me concedió el honor de ser el ponente de la iniciativa legislativa popular del Rincón del Parlamento de Canarias, y lo ha hecho sucesivamente en cada una de sus conmemoraciones. Aquel día de mayo de 1990 se inscribió en los genes morales de quienes estamos convencidos de la necesidad del decrecimiento. Muchas personas, anónimas y públicas, lo hicieron posible, pero una, y no creo herir la sensibilidad de nadie, puede representar el espíritu de nuestra aventura, a quien agradezco su invitación, Toño Sánchez.
El prólogo lo he titulado La camiseta número 6. Las conversaciones a las que me voy a referir no son conversaciones acerca del color de los manteles. No son triviales, precisamente, por lo que está en juego. La vida en sentido literal, el bienestar y el acceso a los recursos y a los derechos. Se trata de conversaciones sobre diferendos. Esto no lo digo yo, lo dice Andrew R. Smith en su ensayo Diálogo en Agonía, aunque parecería estar hablando de nuestro asunto. Su planteamiento constituye un buen punto de partida para el debate que tenemos por delante. El vocablo diferendo alude literalmente a diferencia, desacuerdo o discrepancia entre estados o instituciones, que salvadas las diferencias es algo parecido a lo que ocurre en el rincón. Por eso no debemos tener una conversación trivial, sino una conversación vital hasta entendernos. Dos razones me han animado a aceptar el reto de participar en esta jornada, cuya decisión me responsabilizó a no ser experto en cuestiones ambientales. La primera razón tiene que ver con la deuda que debemos contraer con las generaciones que están a nuestro cargo y con las futuras. Según un reciente informe del Comité Español de UNICEF, se estima que en la próxima década fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia del cambio climático afectarán a unos 175 millones de niños al año. El porvenir de los más pequeños es una de las cosas que más me preocupan en la actualidad. La segunda razón tiene que ver con la función que la coordinadora me ha permitido desempeñar en momentos relevantes de su historia. No estando ahora en activo, pero sí en disposición de poseer una visión de conjunto de lo acontecido, parece que cumplo la condición que Michael White denomina testigo externo, que resultan esenciales en la resolución de conflictos porque se atreven a sacar un pie del tiesto. Me detengo en esta razón porque ayuda a aclarar el sentido de mi intervención. Ser testigo externo consiste en que alguien que está dentro de una narrativa determinada da un paso hacia adelante para tratar de modificar la dinámica del conflicto, dando pie a la alteración del guión habitual del debate. De no ocurrir esto, se corre el riesgo de repetir bucles de malos entendidos, de planteamientos inadecuados o incluso de enemistad. Hoy me presto a este juego, un juego serio, como lo califica Johan Ross, que consiste en hacer como si las cosas pudieran llegar a ser distintas de lo que son. Se le llama perspectivismo y nos podría permitir inventar nuevas descripciones del conflicto del rincón e imaginar diversos futuros para el mismo. Solo debemos respetar dos reglas para que este juego sea el que debe ser y no otro diferente. La primera es jugar dentro de un campo neutral, que es el mejor de los posibles. En nuestro caso, la Asociación de Amigos del Rincón. Y la segunda, respetar las normas del juego, la ley especial del rincón, el plan especial y el PODA. La picaresca, que siempre es lo más divertido de los juegos, nos permite intercambiar roles y actuar como si fuésemos parte de un equipo distinto al nuestro. Este artificio de empatía va a estar presente en mi reflexión. Y jugar se demostró eficaz el 24 de junio de 1995 en el Ellis Park de Johannesburgo. Se enfrentaba la selección de Sudáfrica, los Springboks, a los All Blacks de Nueva Zelanda, en la final de la Copa del Mundo de Rugby. Los Springboks eran la más pura representación del apartheid. Y Madiba, Nelson Mandela, llevaba 10 años preparando este encuentro deportivo desde su celda como una arriesgada estrategia de reconciliación entre los blancos africanos y la población negra. El equipo de Nueva Zelanda se encontraba en formación para iniciar la ejecución del tradicional haka, que es una danza de guerra maorí que representan siempre antes de iniciar sus encuentros internacionales. Cuando en ese momento Madiba se hizo presente en el campo con la camiseta número 6 y la visera de la selección de Sudáfrica. El jugador número 6 era François Pienaar, el carismático capitán de la selección sudafricana, con quien Mandela había estrechado una prometedora amistad. El estadio estalló en un rugido de victoria más ensordecedor que el que luego se produjo ante el resultado de 15-12. Negros y blancos celebrando una victoria que resonaba a reconciliación. Un partido salvó a la nación, dice John Carlin en su libro El factor humano. Me ahorro la moraleja que podríamos trasladar a nuestro caso. Empiezo la primera parte.
el rincón ante una nueva encrucijada. En la gran encrucijada se dice que la humanidad se enfrenta hoy, como nunca, al problema de la supervivencia en el planeta. De menos trascendencia, pero de igual importancia, es la nueva encrucijada que enfrentamos en el rincón. La primera la afrontamos al final de los años 80, y en aquella ocasión fuimos capaces de inventar un relato que nos ha conducido hasta aquí. El problema es que dicho relato ha empezado a colapsar, como colapsará el planeta si no adoptamos medidas que lo impidan. Necesitamos por ello un nuevo relato al inicio de esta segunda encrucijada, y no puede ser uno cualquiera, sino el relato mejor formado que dicen los entendidos. A algo parecido se refiere Jorge Riesman en El siglo de la gran prueba, cuando dice que hay que saber elegir la palabra adecuada en la circunstancia justa. Este es el reto que nos enfrentamos ahora, y para ello debemos cuidar la sintaxis y atender a las reglas de nuestra nueva narración. No comparto los relatos apocalípticos que muchas veces colocan en el horror del cine para no enfrentarlos en la realidad, pero al mismo tiempo me cuesta ignorar la peligrosa deriva que lleva nuestro planeta. Empiezo a comprender la resignación de la hipótesis ecosocial de colapsar mejor, frente a una tragedia de mayores consecuencias. Sin embargo, sigo pensando que en nuestro caso es posible conquistar una solución más esperanzadora para el rincón si nos esforzamos en escribir una novela íntima para esta fase que empieza. 3 deben ser las reglas de la nueva sintaxis. La primera, convertir nuestro relato sobre el rincón en una metáfora capaz de superar los tribalismos más propios de otra época. Segunda, reforzar los mitos de pertenencia a la comunidad del rincón, sustituyendo los términos intransitivos de ellos y nosotros por otros más conciliadores y apropiados para un espacio común. Y tercera, construir un código de lealtades que permita la coexistencia amistosa, tanto cuando estamos de acuerdo como cuando aparece el desacuerdo, que prefiero llamar disenso democrático. A partir de estas 3 reglas principales debemos considerar otras normas ortográficas sobre las que volveré una vez conjugado el verbo de la relación entre el rincón y el mundo. El rincón y el mundo 25 años después. Considero que el nuevo relato debe contemplar al rincón como parte del mundo y al mundo como respetuoso con todos sus rincones. Toda narrativa es local y global al mismo tiempo. Es local en tanto se circunscribe a lugares concretos, y es global en cuanto está influida por situaciones más amplias y afecta a decisiones más globales. Si alguien hubiera tenido que relatar el transcurso de la romería de Tegueste de este año, tendría que haberse hecho eco de un suceso inédito, como fue la colocación de grandes containers cruzados en todas las entradas de la localidad. Tegueste, un municipio alejado de los principales centros del poder mundial, sometido a una precaución global. Esto no hubiera sucedido si el 15 de julio del 2016 no hubiera ocurrido el cruel atentado de Niza y todos los que le han sucedido posteriormente. La paradoja es que la narración de aquel acontecimiento de Niza, global para nosotros, se hizo como si fuese local, y así sucesivamente. Lo esencial de los problemas, por tanto, ocurre en los intersticios de lo de adentro y lo de afuera, en las intersecciones entre lo local y lo global. En ese cruce entre lo pequeño y lo grande es donde merece situar la continuidad del debate del rincón. Y lo grande viene caracterizado, tal como dije, como un mundo a la deriva. No hay más que señalar la tremenda imbecilidad de Donald Trump de sacar a los Estados Unidos de los acuerdos del clima de París. Volvamos de nuevo a la ortografía de nuestro conflicto, la ortografía de nuestro relato. La primera regla está prescrita en los tratados de resolución de conflictos. Necesitamos un buen resumen de la interacción entre los actores de la historia. En nuestro caso, no cabe otro resumen que no sea polifónico, a varias voces, para lo que contamos con el valioso informe elaborado por el equipo educativo ambiental Bencomia, que es uno de los documentos indispensables para nuestra nueva fase del diálogo. A falta de capacidad para resumirlo, me decanto hoy por avanzar algunas consideraciones que no pretenden ni describir totalmente el proceso del rincón, ni entrar en un análisis de contenido de sus argumentos, sino simplemente tan solo señalar una función que logró cambiar el rumbo de los acontecimientos. Volveré luego sobre ella.
Resulta apasionante mirar hacia atrás y comprobar que mucho de lo que hemos logrado se ha debido a que hemos actuado según buenos principios. Es lógico que al inicio de un conflicto los relatos sean antagónicos, exacerbados y planteados en términos de ellos y nosotros. Se llaman relatos del sistema de enemistad. Eso nos pasó a nosotros también. La alarma social saltó el 10 de julio de 1985 con la noticia periodística de que la Orotava iba a tener una zona litoral turístico-hotelera. Literalmente. La fiebre urbanística estaba en plena ebullición en aquella época y se añoraban inversiones inmobiliarias. En el caso del Rincón ascendía a miles de millones de pesetas, lo que despertó las fantasías de uno, se llegó a hablar de un helipuerto para la zona, y la ambición desmedida de otros. Esto disparó una protesta en aumento que obligó a maquillar los planes iniciales bajo la apariencia de un proyecto de naturaleza ecoturística que fue bien visto por el consistorio de aquella época. La confrontación se concentraba entonces entre las posiciones del ayuntamiento y el movimiento ciudadano. Y la magnitud de lo que se cosía era tal que se dieron actitudes violentas y amenazas físicas por parte de algunos de los testaferros de la inversión. Como el propio Ulises, nos tuvimos que enfrentar a Polifemo, logramos entrar en el debate institucional como el mismo caballo de Troya y también fuimos tentados por los cantos de sirena. Poniéndole mucha cabeza y con un esfuerzo permanente, fuimos capaces de colocar al Rincón entre las principales preocupaciones de la opinión pública. Entre 1985 y 2016 se contabilizaron más de 1096 noticias en prensa que lograron despertar tanto el interés de algunos colegios profesionales como el compromiso de destacados intelectuales y representantes de la cultura. Especial recuerdo merece Rafaela Rosarena. Y también el acercamiento de investigadores de la agricultura ecológica. Todo ello redundó en la cualificación de nuestra propuesta, que se mejoró con las aportaciones de miembros del Departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, que resultó clave para la posterior elaboración del POR. Por aquella época ya se empezaban a hacer visibles las opiniones de los vecinos y de los propietarios del Rincón, con los que la coordinadora siempre intentó estar en contacto. Hasta aquí el relato más o menos oficial. Era el momento de lo que estoy llamando la primera encrucijada, que nos colocaba entre ser capaces de entrar en el diálogo con otros o permanecer puros, pero en el ostracismo. Nuestra novela más íntima habla de algo que ocurrió un sábado de primavera de finales de los 80 en el Instituto de Enseñanza Media del Recodo, la Orotava. Esta es la función de la que hablé antes. Sin saberlo, inaugurábamos allí una rica tradición de seminarios internos que hemos mantenido hasta la actualidad. En aquella reunión participamos una veintena de personas, entre miembros de la coordinadora, aún no convertida en asociación legal, y algunos destacados profesionales. A diferencia de lo que suele ser habitual en estos casos, nos correspondió hablar a nosotros, y la tarea no fue cosa fácil. Con un par de ideas rudimentarias, que lamento no haber podido recuperar, pero con la convicción de que teníamos que sacar un pie del tiesto, como dije al principio, rompimos el tabú ecologista del conservacionismo, apostando por un tipo de intervención suave sobre el Rincón. El temor no era quedar como inexperto ante los profesionales, pues lo dábamos por supuesto, sino levantar ampollas dentro de la coordinadora y despertar los demonios en parte del movimiento ecologista de Canarias por aquella época más rígida. Por suerte, ni hubo cisma interno, aunque sí sorpresa silenciada, ni fuimos considerados traicioneros. Incluso es probable que aquello fuera uno de los aldabones que han ayudado a madurar al ecologismo canario. Fue una especie de tercera vía que después de aquella reunión y antes de que se aprobara el plan especial y el PODA, seguimos explorando unos pocos, de dentro y de fuera de la coordinadora, con ganas de innovar en la defensa del medio ambiente, pero sin renegar de nuestras convicciones ecosociales. Aquello fue la simiente de lo que vendría después, que mantuvo alta nuestra ilusión durante mucho tiempo. Es verdad que posteriormente vendrían tiempos menos fascinantes. Debemos constatar que la constitución del consorcio ocasionó una larga época de silencio y estancamiento que hace 2 años se empezó a revertir. De esta última fase destacaría la propensión al diálogo manifestado entre los diversos agentes del Rincón, que se ha traducido en la organización de varios actos públicos y en la construcción de la Asociación de Amigos del Rincón, que, como dije, está llamada a convertirse en el lugar en el que se deben coser los acuerdos antes de ser trasladados al consorcio. Segunda regla ortográfica.
trata de dar cuenta de la evolución del pensamiento de los diversos actores del Rincón. Me detengo brevemente en la importancia de la Asociación de Amigos del Rincón y en la elaboración del informe de Bencomer. La asociación es para mí un signo claro de la madurez y de la prudencia que debe presidir el nuevo escenario de discusión. La teoría de campo dice que entre los interlocutores de una situación se puede crear un campo compartido en el que las posiciones de cada interviniente se pueda suavizar a favor de la búsqueda de acuerdos. El informe de Bencomer, por su parte, ha puesto sobre la mesa los argumentos y las aspiraciones de las diversas partes, desvelando que estos argumentos empiezan a no ser tan coincidentes entre los miembros de un mismo sector. Esto resulta esperanzador, porque la posibilidad de disentir adentro nos puede permitir converger afuera, que es el reto principal para esta nueva fase del debate. Ambos aspectos señalan que internamente estamos mejor ahora que hace 30 años. Sin embargo, no podemos decir lo mismo del contexto exterior. Una nave a la deriva. La situación del planeta... Perdón. La situación del planeta... Miro para Toño, ¿verdad? La situación del planeta es hoy más delicada que en 1985, como demuestran diversos documentos, habrían más, como la Gran Encrucijada, el informe de la ONU sobre el futuro de la alimentación y la agricultura y el informe de UNICEF sobre el impacto del cambio climático en la infancia en España. Me detendré solamente en 3 aspectos. Primero, según el especialista en cambio climático Will Stephen, de la Universidad de Missouri, Florida, a partir de 1950 tuvo lugar la transición efectiva del Holoceno al Antropoceno, que en forma de gran aceleración. Esto significa que en los últimos 50 años del siglo XX y en los primeros del siglo XXI han visto sin duda la más rápida transformación de la relación humana con el mundo natural de toda la historia de la humanidad. 2 décadas después, en 1972, el Club de Roma hizo su primer informe, revisado en 1992, en el que alertaba del overshoot, es decir, de que estamos más allá de los límites del crecimiento. La segunda es que otra señal de alarma señala la amenaza nuclear, que según el boletín de los científicos atómicos de la Universidad de Chicago, se ha adelantado medio minuto el 19 de enero de este año. La anterior medición databa del 2015 y situaba el desastre nuclear, ambiental y tecnológico a 3 minutos de lo que se llama la medianoche, que es la hora del holocausto nuclear. La tercera razón es la quiebra social que ha supuesto la última reorganización del sistema capitalista a partir del 2008, que es otro de los indicadores de la deriva de nuestro mundo. Esta crisis, que parece haber sido programada en los salones de los poderosos, ha puesto de manifiesto la fragilidad de un modelo de crecimiento basado en las energías sucias y solamente en el turismo, como hemos tenido oportunidad de comprobar en los últimos años en un sitio tan cercano al nuestro como es el Puerto de la Cruz. Tiempos oscuros para la humanidad, diría Hannah Arendt. Algo que nos enfrenta a uno de los enigmas humanos que se sitúan más allá de la razón. No se entiende que gobernantes que tienen su posibilidad, que tienen en su poder la posibilidad de empezar a rebajar los peligros planetarios, se encarguen de incrementar su destrucción, a no ser que un sentimiento de omnipotencia cercana a lo divino los pueda acompañar en su delirio suicida. Pero esto no solo le ocurre a los poderosos. También los de abajo podemos caer en comportamientos de un cinismo intolerable como el de Paco Sanz, que simuló una enfermedad mortal para enriquecerse y burlarse de la solidaridad. Cada fin de semana, la lotería nos recuerda que no hay sueño barato. Y todos los días la radio nos bombardea con anuncios que fantasean con que el acueducto de Segovia se podría alicatar en una sola mañana. Vivimos en una sociedad del espectáculo, de la banalidad y del narcisismo. Y, aunque todo cabe, y esto es muy importante para el Rincón, no todo vale. Efectivamente, algo no debimos hacer bien desde el principio de los tiempos, cuando ya en el Génesis recibimos un encargo que uso como metáfora. Así que el Señor Dios tomó al hombre, no es que fuera machista, que todavía no había creado a la mujer en ese momento, y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Si no somos capaces de respetar la ley humana, a ver si somos capaces de proceder según la ley divina. Guardar la casa común, dijo el Papa Francisco
en uno de los alegatos más radicales que he leído últimamente sobre ecología. La palabra como ganancia. En estas circunstancias, la palabra vuelve a ser imprescindible. Dice Elaine Scarry, ensayista estadounidense y profesora de literatura de la Universidad de Harvard, que cuando se prohíbe la palabra, la violencia ocupa su lugar. En el caso del Rincón, no sería tanto la violencia, pero sí el malentendido o el desacuerdo. La palabra puede ser sublime o terrorífica. Hace 14 años, en Montevideo, me dijo un amigo y veterano psicoanalista de aquel país, Marcelo de Viñar, que la palabra es una ganancia que se asienta sobre la pérdida. Sabía lo que decía. En aquel momento era uno de los representantes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiempo atrás había sido uno de los represaliados de la dictadura uruguaya. Me lo contó una noche su mujer. Fue un momento único en el que cada palabra sonaba verdad. Recordaban los detalles de la ciega noche en la que sonó el timbre de madrugada. Sabían lo que les esperaba. Por suerte no ocurrió lo peor. El propio Marcelo me lo pudo relatar días después, mientras atravesábamos un puente de cristal en lo alto del cerro, en cuyo pavimento podíamos leer su nombre, junto al de nuestro acompañante Daniel Gil, reflejados como efecto del rayo de sol. Un homenaje a los represaliados. Comparto profesión con ambos y conozco de cerca el valor de la palabra, tanto cuando es capaz de llegar al dolor como cuando se queda corta frente al sufrimiento. Y si la palabra constituyó una victoria sobre el terror en Uruguay y en Sudáfrica, ¿cómo no va a ser posible en nuestro caso del Rincón? Un problema primordial. No va a ser fácil. Desde luego no va a ser fácil, cuando el problema primordial del conflicto del Rincón se concentra en la hiriente confrontación entre los derechos individuales y los derechos del bien común. Constituye un problema complejo y sensible. Es cierto, como vimos antes, que los contenidos del debate están hoy mucho más claros que antes del diálogo de los 2 últimos años, pero aún sigue sin dilucidar la fórmula que nos permita conciliar los derechos de la propiedad privada con los derechos de la naturaleza. Es a los que nos tenemos que dedicar en los próximos tiempos, sabiendo de su alta sensibilidad. Lo evidencia la larga historia de la controversia sobre el bien común que se inició en la antigüedad con Aristóteles y Sócrates, que siguió en el siglo XIII con Tomás de Aquino y que ha llegado hasta nuestros días, en el que el dilema permanece sin solución. A pesar de ello, se producen sentencias sorprendentes como una que ocurrió en Colombia, que dice: en la época actual se ha producido una ecologización de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no solo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual forma parte, función social de la propiedad, sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido. Esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Sentencia T-770/07 de Colombia. Entro así en el segundo bloque, dedicado a dilucidar si es posible un acuerdo sobre el Rincón. ¿Es posible tal acuerdo? La posibilidad de llegar a un acuerdo de mínimos en el Rincón hoy es mayor que hace 30 años, pero no supone que vaya a resultar fácil. La situación planetaria desaconseja salidas que atenten contra el medio ambiente. Me imagino que en el Rincón seguirán siendo viables salidas individuales, si están estas dentro de los márgenes de la ley, pero no me parece lo más razonable. Creo que lo más razonable, e incluso lo más racional, es apostar por una marca de conjunto que incremente el atractivo que pudiera tener la zona y no cada una de las iniciativas por separado. Dado el nivel de competitividad y la proliferación de negocios turísticos unifamiliares en zonas aledañas y distantes, lo más inteligente sería acuñar una iniciativa eco-agroturística de tipo comunitario que pudiera no solo aumentar la rentabilidad agrícola, sino ampliar las posibilidades de otras actividades compatibles. El dilema entre los derechos individuales y los colectivos marca el inicio de esta segunda encrucijada. Para lo que contamos con un bagaje distinto, tenemos más conciencia de nuestra responsabilidad, sabemos con más claridad que nuestras propuestas afectan a personas con nombre y apellidos y estamos más prevenidos frente a salidas extravagantes e improvisadas. Sin embargo, para encontrar una buena solución a esta encrucijada, como ocurrió en la primera, va a ser necesario que algunas personas seamos capaces de sacar el pie del tiesto, para ver el conflicto desde otra perspectiva más amplia.
Sabemos que en cada uno de los sectores del Rincón hay personas menos dispuestas a cambiar que otras, lo que coloca a la segunda ante la obligación de liderar el desbloqueo de la actual situación. Claves para la búsqueda de una solución. Trataré de aportar algunas ideas. El Rincón no es una reserva. La primera idea apunta directamente a la actitud del consistorio local. Ciertamente su disposición ahora es diferente a la que tuvo en los inicios, pero aún no ha alcanzado el grado de valentía que necesita un cambio de rumbo en la política local. La Orotava reúne condiciones suficientes para convertirse en un referente en el contexto de la estrategia de desarrollo sustentable. El relato que debemos construir para el Rincón necesita de dichas estrategias locales a nivel municipal. Y a su vez, el municipio podría encontrar en el Rincón un acicate para la modificación de su destino. En esa dirección, convendría empezar por contrarrestar la idea de que el Rincón es algo así como una reserva espiritual. Ni ayuda a resolver los problemas de la zona, ni supone una ganancia para el municipio. Y lo que es peor, podría servir de excusa indulgente para rebajar las exigencias medioambientales en otras partes de la localidad o fuera de ellas. Si nos lo tomamos en serio, sería posible que el cambio de destino en el Rincón pudiera abrir nuevos nichos productivos en la localidad y en su comarca. Pero la legitimidad moral para solicitar ese cambio de destino a los propietarios y vecinos de la zona nos obliga al resto a ser coherentes con nuestras actitudes y comportamientos fuera de la zona, en los hábitos de movilidad, en los usos energéticos, en el consumo de agua y en la práctica del reciclaje, entre otras cosas. El consistorio tiene la oportunidad de convertir al Rincón en una fortaleza más que en una limitación, pero para ello debemos cambiar las percepciones, las de unos y las de otros. ¿Qué tiene de especial el Rincón? La primera percepción que debemos cambiar es sobre el propio Rincón. Esta zona, con sus 200 hectáreas, tiene 2 kilómetros cuadrados de posibilidades, pero estas van a depender, paradójicamente, de que seamos más realistas en nuestra percepción. La riqueza del Rincón radica en su conjunto, en la combinación adecuada de sus potencialidades, y no en cada una de estas por separado: la agricultura, las playas, la geomorfología o la flora. Nuestra inteligencia se pondrá a prueba si somos capaces de afrontar esta realidad desmitificadora. El principal activo del Rincón en la actualidad es haberse mantenido al margen de la depredación urbanística en medio de una geografía extremadamente modificada. La contraparte de esta fortaleza ha sido el costo que ha supuesto para sus moradores. Ambas cuestiones redoblan nuestra responsabilidad a la hora de planear una intervención sobre este territorio, que debe ser lo más parecido a encontrarnos en medio de una tienda de cerámica. La frágil situación que hemos sido capaces de conservar en el tiempo se iría al garete si no sabemos manejar las fortalezas de esta zona. Aparte de la sabia combinación de riquezas de la que acabo de hablar, señalaría otras dos. La primera tiene que ver con el enclave geográfico e histórico en el que se encuentra situado el Rincón, el Valle de la Orotava, que lo incluye en la leyenda mítica que enaltecieron ilustres visitantes. Y la segunda riqueza se refiere a otra leyenda, en este caso ecoagrícola, que hemos sido capaces de construir con mucho esfuerzo en los últimos 30 años, convirtiendo al Rincón en una referencia obligada para cualquier perspectiva de ecodesarrollo dentro y fuera de Canarias. Imaginemos por un momento otro escenario. ¿Qué habría sido del inicial plan de urbanización turística de la zona en el contexto actual del planeta? ¿Cuál hubiera sido su destino turístico en medio de la grave crisis financiera, política y social que acabamos de padecer? Las incertidumbres que encierran ambas preguntas son suficientes como para considerar no solo descabellado, sino incluso suicida, tratar de salir de la nueva encrucijada del Rincón por la misma puerta por la que entró hace 32 años, la especulación. Por contra, si sabemos conjugar los tres aspectos señalados anteriormente, una zona sabiamente combinada, un enclave mítico y un territorio no excesivamente modificado, estaremos situando a la misma en unas buenas coordenadas para la discusión. 4 escenarios posibles. Para entrar en esta discusión, uso simplificadamente la metodología de los escenarios que fue propuesta por Hermann Kant a mitad del siglo pasado como un modelo de planeamiento. No la usaré como predicción del futuro, sino como una simple herramienta de comprensión. Se me ocurren 4 escenarios posibles.
si dejamos de lado uno estrictamente agrícola que no parece muy real. Sería, el primero, el estancamiento, que todo siguiera igual. El segundo, la repetición, que se persistiera en un modelo turístico convencional. El tercero, la hipertrofia, que la propuesta alojativa desbordara lo planeado. Y el cuarto, la innovación, que se aplicara a la filosofía de la complementariedad. El primero sería desastroso, el estancamiento. El segundo, casi suicida, la repetición. El tercero, una perversión del cuarto. Y el último, al menos, posibilita la innovación. Coincido con Jorge Riemann cuando dice que no se pueden hacer demasiado frente a las dinámicas estructurales de las crisis y los colapsos del mundo actual. Nos superan. Pero más coincido con él cuando después dice que nos exhorta a no quedarnos con los brazos cruzados. Para mí esto tiene que ver con lo que vengo planteando de hablar hasta entendernos. Y hablaré yo también un poco de esto. Dos premisas para este momento crucial. Hace años se divulgó una campaña publicitaria de concienciación sobre el respeto a los aparcamientos para las personas con discapacidad, cuyo lema era: ponte en mi lugar, pero no ocupes mi sitio. Me parece una buena disposición para afrontar la actual fase del debate sobre el rincón. Quienes no tenemos intereses directos en la zona, debemos actuar como si los tuviéramos, para entenderlo. Y quienes sí los tienen, deberían plantearse la herencia ambiental que quisieran dejar a las nuevas generaciones. Es una forma de aproximar puntos de vista que concreto en dos premisas. La primera la considero primordial. Cualquier plan de intervención en la zona debe ser especialmente sensible con los derechos adquiridos de los vecinos y los propietarios de la zona. Hace 20 años no tuvimos esta especial sensibilidad y hoy debemos tenerla muy en cuenta. La segunda premisa me parece imprescindible. La mejor iniciativa para el rincón sería aquella que permitiera la mayor productividad posible en la zona, siempre y cuando se moviera dentro de un marco de desarrollo ecosustentable de naturaleza comunitaria. Ambas premisas convergen en una solución basada en lo que antes llamé buenos principios, más que en una solución orientada a ganancias especulativas. Esta propuesta exigiría, como vengo diciendo, que alguien de nuevo sacara los pies del tiesto. Nos lo exige la situación actual del mundo. De Sísifo a Hansel y Gretel, de nuevo a cuestas con el mundo. En la mitología griega, Sísifo fue el fundador y rey de Éfira. También se le conoce como Prometeo, que hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, y con la finalidad de que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre, y así indefinidamente. Los dioses del Nuevo Olimpo también nos quieren cegar y hacer recaer sobre nosotros el peso de su desastrosa gestión ambiental. La huella ecológica está hoy un 40% por encima de la capacidad de carga del planeta. La pérdida de la biodiversidad se redujo en un 52% entre 1970 y 2010. Y si persisten las pautas demográficas y económicas actuales, se superará con creces el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Esto lo dice la especialista Rocío Meana. El mundo necesita un cambio de rumbo que exige cambiar los anteojos con los que se mira la realidad. Por eso, frente a Sísifo, prefiero la metáfora de Hansel y Gretel, que es más alentadora, porque su astucia fue más inteligente y les ayudó a vencer sus miedos. En un bello libro titulado La memoria secreta de las hojas, la geobióloga Hoppenharen nos introduce en una percepción distinta del tiempo. Nos dice: los primeros árboles surgieron en la Tierra hace 300 millones de años, y para ello hubo de darse procesos de absorción de minerales, de disposición de células, de extensión de capas protectoras, de formación de vasos conductores y de pigmentación. El resultado es algo tan perfecto como una simple hoja. El ser humano no es capaz de crear hojas, pero sí sabe destruirlas. La tercera parte de la corteza terrestre estaba antes cubierta de árboles. En el último decenio, tan solo, se han talado más de 50.000 millones de árboles. Esto lo tuvo que saber Elia Bouffier un siglo antes. ¿Y quién es Elia Bouffier? Cuenta Jean Jono, considerado por algunos como el personaje anónimo de su propia novela El hombre que plantaba árboles,
que un solo ser, Eleazar Bouffier, fue capaz de plantar 100.000 encinos en medio de la Provenza francesa cerca de los Alpes. Le pregunté si la tierra le pertenecía y me dijo que no. ¿Y sabes de quién es? Tampoco lo sabía. Suponía que se trataba de una tierra comunal o de algunos propietarios sin interés. Simplemente la compañía de aquel hombre que plantaba árboles me daba paz. Concluyó el anónimo interlocutor de Eleazar Bouffier. Dice Jorge Drexler en una de sus canciones que la vida es más compleja de lo que parece. De nuevo la desmitificación. Según el informe de la ONU, la agricultura ocupa el segundo lugar entre los sectores más contaminantes por la emisión de gases de efecto invernadero. Más de 10 gigatoneladas de CO2, solo superado por el sector energético. Respecto al turismo, también surge la controversia. Estudiosos como Fernández Miranda sostienen que la contribución del turismo al cambio climático representa el 5%, mientras que otros investigadores como Higgins-Piaget, en el 2008, consideran que cierto tipo de turismo puede funcionar como un instrumento de justicia social. Esta antítesis hizo concluir al profesor de Sociología de la Universidad de Santa Bárbara, William Robinson, en el siguiente sentido. No es que el turismo por sí mismo convierta las culturas, los pueblos y el medio ambiente en materias primas, sino que es determinado turismo, el turismo capitalista, quien lo hace. Hoy estamos más condonados que ayer para pensar que el turismo no es una herejía. Según Robert Fleischer, coordinador del Grupo de Sociología del Desarrollo y Cambio de la Universidad de los Países Bajos, el ecoturismo basado en la comunidad puede aportar recursos para que los miembros de una comunidad no tengan que emigrar fuera en busca de empleo, siempre y cuando esa actividad esté basada en la autogestión interna y en la responsabilidad. Sin embargo, al mismo tiempo no debemos olvidar que los combustibles de los aviones siguen estando exentos de cargas impositivas, que el transporte aéreo se ha incrementado como consecuencia de los vuelos low cost y que la contaminación aérea no se contamina en los tratados internacionales sobre el cambio climático. Drexler tenía razón. Todo esto, que es turístico, también ayuda a la contaminación del planeta. Un futuro integrado y diversificado para el rincón. Basándome en las experiencias anteriores, retomo el cuarto escenario del que hablé como uno de los mejores relatos para el rincón. Un uso integrado y diversificado para la zona, donde el principal escollo sigue siendo, como he dicho, la conciliación entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Definiría este escenario como el de una iniciativa eco-agroturística de naturaleza comunitaria, tal como la defienden los especialistas. Preciso al respecto 3 ideas. Primero, debería de ser una iniciativa basada en la revisión y en la actualización de las diversas líneas de actuación contempladas en el PODA, al objeto de reflotar la agricultura en la zona y de estudiar la posibilidad de iniciar un cambio de rumbo hacia la agricultura ecológica. La idea nuclear al respecto sigue siendo la complementariedad de rentas. Cabría que saber concretar con proporcionalidad y justicia redistributiva. Una vez atendida al derecho proporcional de las rentas de la propiedad, deberían quedar excluidas actitudes como las de sálvese quien pueda o tonto el último. La segunda, dicha actividad debería contemplar el complemento de los costos de la actividad agrícola, con el impulso razonable e imaginativo de un conjunto de actividades ecoturísticas no banalizadas ni estereotipadas, sino estrictamente respetuosas con la idiosincrasia de la zona. Este desarrollo ecoturístico basado en el agroturismo debe de tener una capacidad de carga alojativa limitada y estar definido por estándares que tienen que ver con su finalidad cultural, su dedicación al ocio medioambiental y por una profunda vocación educativa y de investigación. Tercero, sería una iniciativa donde la gastronomía saludable debería ocupar un lugar central, tanto en la recuperación de las tradiciones culinarias de la zona como en la consecución de un estándar gastronómico de calidad basado en el consumo de productos locales y en la progresiva conversión hacia la alimentación ecológica. Esta actividad debería cubrir la demanda de la actividad alojativa de la zona y la de los visitantes y transeúntes, así como de nuevo tener un marcado carácter formativo, educativo e investigador. Sería un planteamiento sostenido en 3 pilares: la agricultura, el ecoturismo y la gastronomía, a lo que yo, en mi opinión, a lo que llamo el trípode del desarrollo sustentable para el rincón. Una especie de triángulo creativo enclavado en los cimientos de un sólido círculo conformado por la investigación, la educación ecológica
y la formación profesionalizadora. Sería una apuesta con sello de calidad y denominación de origen que debería convivir saludablemente con el disfrute que la zona ha venido ofreciendo a la población local y foránea, con grandes beneficios para la juventud. No se trata de convertir a esta zona en una zona elitista excluida del uso público. Estamos hablando, por tanto, de una oferta que podría tener tanto rentabilidad endógena como exógena, por lo que debería seguir concitando mayor interés por parte de las instituciones implicadas hasta el momento: Consistorio Municipal, Consejería de Política Territorial, Cabildo, y reclamar el compromiso de otras nuevas, entre las que se me ocurre nombrar a ambas universidades canarias, porque estimo que la labor de investigación debe empezar a ser central en esta zona del Rincón. No quisiera terminar este punto sin referirme concretamente a uno de los aspectos más espinosos del plan especial, conocido como el hotel difuso. Fue una idea que tuvo la doble cualidad de despertar los temores más hondos en uno y de disparar las expectativas de los usos turísticos en otros. Una idea estrechamente relacionada con el dilema que vengo señalando entre derechos individuales y bien común. El calificativo de difuso, pienso que estuvo pensado, valga la redundancia, para evitar el impacto visual en la zona, lo que me sigue pareciendo un acierto. Pero quizás le he hecho en falta otro término, el de distribuido, que apuntaría al tipo de organización, distribución y gestión de la iniciativa hotelera, así como al reparto de sus rentas. Habría que estudiarlo muy bien, porque este es el núcleo principal donde se interpenetran los derechos individuales y colectivos. Una iniciativa de este tipo debe contar con insobornables criterios de autorregulación que luego trataré, para precisar ahora solo algunas ideas sobre la propuesta hotelera. Esta propuesta sería siempre subsidiaria a la actividad agrícola y a las acciones educativas y de investigación que se pueden implementar en la zona. Y podría contar con una parte central y otras distribuidas a lo largo del territorio que había que definir con muchísima precisión. La sede central, de pocas dimensiones, debería de estar localizada, a ser posible, en un espacio que fuera público y que se pudiera rehabilitar para tal fin, minimizando las afecciones sobre el paisaje y permitiendo usos complementarios que me atrevo a adelantar. Podría tener la consideración de un hotel escuela-taller, dedicado a la formación profesional en el área del agroturismo, cuyos estudiantes serían operarios en práctica en estas instalaciones. Podría tener también aulas de estudio y convertirse en un centro internacional de eventos dedicados a la formación de educadores ambientales y ecológicos y de guías agroturísticos, así como al alojamiento de grupos de investigación y de eventos científicos locales e internacionales de naturaleza ambiental. Y tercero, podría tener un centro de información dedicado a ofertar itinerarios guiados para huéspedes, centros educativos y otras poblaciones como los mayores, poblaciones ocupacionales u hospitalarios, así como para personas particulares y turísticas de otras zonas de la isla. Estas tres ideas tratan de simplemente esbozar la posibilidad de que el Rincón pudiera a partir de ahora concitar la concreción de iniciativas de carácter formativo y de investigación. Las sedes distributivas, las que no ocuparían la sede central, es otro aspecto mucho más delicado que afecta a la propiedad privada y por lo tanto esto merecería un estudio aparte en el que no me atrevo a entrar. Los mecanismos de salvaguarda de la complementariedad y de la redistribución de renta deben ser también objeto de estudio, así como también el tipo de organismo que ejerciera el control, que siempre debería de ser dependiente del consorcio. Pero me interesa aquí hablar de la salvaguarda para dejar constancia de un aspecto. Y aquí tomo palabras de nuevo de Jorge Reina. Cada cual tendría el derecho y el deber cívico a sabotear, entre comillas lo de sabotear, las acciones que se pudiesen adoptar si éstas fueran contrarias a los buenos principios del desarrollo agroturístico para la zona. Esto es lo que significa estar dentro y fuera. Concluyo. Termino como empecé, hablando de Ulises. Mirle es una de las islas, 1200 islas de Croacia, que se extiende a lo largo de la costa del Adriático. Tiene una superficie de 37 kilómetros de longitud y 3 kilómetros de ancho, y está habitada por apenas 1000 habitantes. Cuentan que fue la isla Melita en la que naufragó San Pablo. La leyenda dice que Ulises también zozobró en esta isla después de que el viento de sur lo llevara al remolino de Carintia. Tras 9 días a la deriva, desembarcó en la isla de Ogygia, que parece que es Mirle, donde vivía Calipso. En una parte de esta isla vive
Igo Sersen, ingeniero mecánico con su familia, quien la describe como un lugar en el que no existe la prisa ni el frenesí de las grandes ciudades. Todos tenemos trabajo y un horario estricto, pero no usamos reloj. Cada día sale a pescar en su barca con su hijo Marín de 5 años, que es muy hábil con la red. Me reafirmo en la deuda simbólica de la que empecé hablando, que debemos adquirir con las generaciones del futuro. Todo lo que he dicho, por tanto, es simplemente para que nuestros nietos no paguen la factura de nuestra orgía consumista, como dijo en 2010 el sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío Zygmunt Bauman. Me siento responsable de este lugar, dijo Igo Sersen, padre de Marín. Creo que este debe ser el espíritu que necesitamos para el rincón. Muchas gracias.